Continuamos acá en Economía 4D y lo prometido era la judicialización de la política. Comenzamos por las damas y nos acompaña la doctora Valeria Carreras, que hizo una denuncia muy importante, muy fuerte, que tuvo repercusión contra el ministro de Modernización. ¿Cómo te va, Valeria? Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por invitarme. Sí, así es, como lo anunciamos en tu programa hace un par de lunes, interpuse una denuncia para que la justicia investigue si efectivamente se compraron, antes de aprobar la ley de reforma electoral, las entre 98.000 y 120.000 máquinas necesarias para el voto electrónico en todo el territorio nacional. Esto tuvo buena acogida de parte del fiscal Marijuán, que es el que interviene por turno. Consideró que había razones suficientes y presunciones como para imputar al ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, y hizo el requerimiento para instruir la causa, es decir, para empezar a investigar, para que la gente entienda. O sea, la justicia considera que hay indicios. Hay indicios. ¿Los indicios son la semiplena prueba? No, son indicios, son como indicios. Yo te dijera, pequeños detalles que hacen creíble la denuncia, ¿sí? O por lo menos pasible de investigarla. ¿Tu rostro fue la denunciante? ¿Vos fuiste la denunciante? Sí, yo fui la denunciante. En defensa del voto de todos y de cualquier color político. ¿Por qué? Porque el voto electrónico es vulnerable, absolutamente, está aprobado desde lo técnico. ¿A Donald Trump creo que le gusta el voto electrónico o no le gusta? No, no le gusta, no solamente antes de las elecciones, sino ahora también ganando, dijo que el voto electrónico es un fraude, que él hubiera sacado muchos más votos. En algunos estados todavía tienen máquinas. Y Obama, ni bien ganó Trump, dijo que había sido hackeada la elección por Rusia. Así que imagínate el nivel de seguridad. Y hace 20 días en Córdoba aprobaron la ley de voto electrónico con tanto nivel de seguridad que a 300 metros del comicio no te podés acercar con un celular, una tablet, un aparato electrónico, un marcapasos, Sí. Es decir, no podés vivir cerca del colegio electoral y tener una heladera digital, no sé. Tan seguro lo ven que tuvieron que tomar esa medida. Escúchame, ustedes cuando hacen la denuncia hacen un pedido de pruebas? ¿Cuál fue la cantidad de pruebas que pidieron? Yo le pedí aproximadamente 20 medidas de instrucción que van desde una pericia informática por parte de delitos informáticos de la Metropolitana, para que pericien el sitio de casarosada.org.ar, debido a que ellos habían subido el memorándum suscripto con Corea del Sur, que es donde viajó Ibarra, y firmó un convenio para modernización del Estado digital y el voto electrónico, tal cual como figura en la página. Pero ese convenio fue sacado de la página, yo tengo la captura de pantalla, el URL. O sea, borraron de la página del gobierno. Exacto, el acuerdo con Corea. Sí. Una de las cosas que a Marijuán ¿Vos capturaste la... Sí, le llamó la atención eso porque sí figura en la página de la Embajada de Corea del Sur. Todo esto se lo aporté en la denuncia, ¿verdad? Entonces manda a pedir el contenido de ese memorándum. O sea, los especialistas en redes y demás descuidaron que también hay redes en el otro lado, ¿no? Que uno está atento y que también lo puede guardar y que después lo que uno hace en un teléfono, en una máquina, en una computadora, en un sitio, se puede peritar y ya está. Acá Leandro se está conteniendo, pero ¿qué monto estamos hablando? Y paso con Leandro. ¿Sabés qué? Estamos hablando de algo mucho más valioso que el monto de un negocio negociado, como le quieras decir. 100 millones. Sí, pero yo digo que estamos hablando de la democracia, porque si el sistema es vulnerable y si el sistema trae tantas fallas, el voto electrónico me estoy refiriendo, no solamente porque ya no es secreto, no es universal, no es nada, sino que es hackeable y una elección se podría tocar, no va a ser legítimo el que gane. Entonces, gobernar sin legitimidad es muy peligroso. Gane quien gane. Leandro, ¿empezamos por esto? Coincido, no, yo creo que si haces este tipo de modificaciones tiene que haber un consenso generalizado, porque digamos, son las reglas de juego, digamos, ¿no? Entonces vos podés discutir todo dentro de las reglas de juego, lo que no podés discutir son las reglas de juego. Claro. Entonces, coincido, ¿no? Y me parece además llamativo que hayan hecho todo el proceso de licitación o de compra, digamos, sin que se haya sancionado la ley. Inclusive, digamos, yo la verdad que me enteré de la denuncia de la compañera por el diario La Nación, que también subrayó la contradicción, así que enhorabuena. Bien, pasemos al tema Nisman. A ver, la politización de la justicia. Realmente, para fin de año, hay un montón de regalitos de fin de año y demás, nadie está hablando de Cristina culpable o inocente, sino cómo vemos que, como comencé en la editorial, algunas causas van a una Ferrari y otras van
a velocidad de tortuga, ¿no? 20 indicios, 4 aceptaron, ¿no? Y por otro lado vemos que para amedrentar políticamente, influir internacionalmente en los medios de comunicación, cuanto más denuncias uno meta, después vemos si es veraz o no. Sí, no hablamos de lo importante en la Argentina, porque es muy rara la dinámica de discusión en los programas televisivos de debate político, porque se hablan siempre de cuestiones judiciales, ¿no es cierto?, de cuestiones secundarias, psicológicas, inclusive Sí. absolutamente menores, digamos, pero los problemas importantes de la Argentina, que tienen que ver con la distribución del ingreso, con la pérdida de poder adquisitivo del salario, inclusive con los conflictos que hay para alcanzar consensos en el marco político, con las dificultades que se ha encontrado el gobierno para poder llevar adelante su compromiso electoral, de eso no se habla. Y bueno, yo creo que no es casual, ¿no En el es cierto? próximo bloque vamos a escuchar a todos los referentes de los docentes y la promesa electoral del Claro. presidente de la Nación. Pero vos pensás lo siguiente, mira, aparte hay cosas que son... Alcanza con tomarse el tiempo de leer los diarios en profundidad para darse cuenta en la situación de fragilidad institucional en la cual estamos. A ver, Carrió, que es la principal aliada del presidente de la Nación, se la pasó denunciando al señor Angelici como un operador del presidente de la Nación en la justicia. Discúlpame. ¿Quién es el abogado defensor del ministro de Modernización? El abogado defensor es el doctor Alejandro Pérez Chada, Pérez Chada. que es el abogado defensor de Macri, de Centurión, de Angelici, etc. Continuamos con Leandro porque me lo había dicho la doctora antes, por eso. Claro, ¿viste? Continuamos tiene la misma línea. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Aparte es muy evidente, ¿viste? Muy evidente. A ver, digo, ahora Ercolini la procesó a Cristina, ¿no es cierto?, por una causa inventada, asociación ilícita. La mujer de Ercolini es la vocera del ministro de Justicia, de Garabano. Una cosa de loco. La mujer del juez, ¿no es cierto? Por donde vaya, por donde se te ocurra, lo primero que intentó hacer Macri cuando asumió como presidente de la Nación fue ampliar la Corte Suprema y meter 2 jueces por decreto. El Partido Republicano, la propuesta republicana, es una vergüenza total. Digamos, la verdad, los tiroteos entre Lilita, por ejemplo, y Lorenzetti, que es el presidente de la Corte, también son súper llamativos, ¿no es cierto? O sea, pareciera que con el tema de la justicia... Y después es evidente la manipulación del señor Bonadío, ¿no es cierto? Y cómo Bonadío ni siquiera... Yo creo que Bonadío no trabaja para Macri. Bonadío trabaja para Mañeto. Y Mañeto y Noble tienen un problema personal contra Cristina y entonces, digamos, vos fijate qué insólito, digamos, ¿no? Los que compraron dólar futuro, todos absueltos. Totalmente. Los que hicieron negocio con el dólar futuro. O sea, los tipos que compraron dólar Que futuro tenían la al gobierno capacidad de de compra. pero que compraron dólar futuro al gobierno de Cristina, que no fueron funcionarios del gobierno anterior, sino de este, y que fijaron el precio de corte. Digamos, esos están todos absueltos. Ahora, ¿quiénes están imputados? El presidente del Banco Central, hasta ahí metele que... Igual es una locura porque la política monetaria, vos sabés perfectamente, no es judicializable. Pero después el ministro de Economía, la presidenta de la Nación, una vergüenza. Lo de dólar futuro es una vergüenza, pero es una vergüenza... Como es una vergüenza que Ercolini, por ejemplo, la procesa a Cristina, ¿no es cierto?, la llama indagatoria a Cristina, y no llama indagatoria ni cuestione a los gobernadores de la provincia de Santa Cruz y a los jefes de gabinete, ¿no es cierto?, que son en realidad los que instrumentaron las partidas. O sea, es tan grosera, pero es tan grosera. Yo sabés que creo que es como la única forma de ocultar esto es naturalizando lo evidente, ¿viste? Porque la verdad mucha gente debe pensar que no puede ser como que nosotros lo estamos pensando porque presupone que si no debería haber un escándalo público. Bueno, Y pero como tenés están- uno. Salvini de Cubría salió Bueno, a decir lo que olvidé decir. nunca jamás La había apretaron. tenido la presión que tuvo e incluso justamente renunció la semana pasada En el a juzgado hacerse electoral de cargo provincia. del juzgado electoral de provincia. ¿Por qué? Porque en los padrones ella, cruzándolos, encontraba errores que después en una elección no iba a poder controlar. ¿Vos querés comentar algo con respecto a Nisman? Bueno, con respecto a Nisman, yo quería decir algo que él dijo de soslayo, que bueno, los programas de televisión solamente se encargan de temas judiciales y no de lo económico y no de esto y del otro. Pero ¿sabés qué sucede, Santoro? Para mí, si no tenemos una justicia que nos defienda de este tipo de quita de derechos, de avance contra lo logrado, entonces no vamos a tener a dónde recurrir, solamente Sí, a la sí. calle y a la marcha, ¿sí? Pero una cosa- Y de Nisman, lo que te quería decir es, tema hermoso ese, ¿no? el ciudadano hoy está inseguro, porque si una persona es juzgada 2 veces por lo mismo, que está prohibido desde el derecho romano, no lo digo yo, no lo dicen los kirchneristas, no, non bis in idem, 2 veces por lo mismo, no. Ya dijeron que la denuncia de Nisman no tenía asidero, no había nada para investigar, no había delito. De hecho, ya sabemos que el memorándum nunca llegó a hacerse efectivo, ejecutivo, y se fuerzan las cosas, como decía él bien lo de Ercolini, que casualmente la semana antes de dar ese dictamen le tiran el carpetazo de su secretario diciendo, permitime decirlo, no me hinchen las pelotas a las 2:30 de la mañana.
¿Sí? Eso Leandro. no fue casual. Leandro, lo dijo una dama, nosotros está tenemos que bien. contenernos. ¿Eh? No, vamos, sí, yo soy muy respetuoso. Satch me up, dicen los americanos. Sí. Escuchá, lo de Nisman... Quise perder el hilo. Sí, no, porque pensé los Rolling Stones, me fui a la mierda. Decía lo siguiente, lo de Nisman, vos fijate, cuando Nisman presenta la denuncia, Sí. Servini de Cubría no le abre la feria. Sí. Canicova Corral se desentiende porque dice que era un disparate, porque Nisman en realidad trabajaba con Canicova Corral, ¿no es cierto? Después vinieron todos los pronunciamientos de Rafecas, ¿no es cierto? Y obviamente, digamos, hasta la Cámara me parece que Sí, terminó sí, desestimando. también. Ahora, ¿por qué se abre ahora? ¿Por qué se vuelve? La denuncia de Nisman es un disparate, pero a ver, lo sabe todo el mundo. Moreno Campo, por ejemplo, que no es un jurista cercano al kirchnerismo, dijo que era un disparate. Gil Lavedra, que es un jurista cercano a la Unión Cívica Radical en Cambiemos, dijo que era un disparate. Aparte tenés sentencia primera instancia y segunda instancia que dijeron no, punto, ya está. Pero, a ver, Aunque hubiera voy sido con una esto. pieza de museo, ¿Cómo es hacen? no. A ver, es tan evidente que es una operación política esto, que yo creo que la clave pasa porque la gente no puede creer que tipos que supuestamente son serios y prestigiosos, como los principales editorialistas de los principales diarios de la Argentina, insistan con este tema, hacen que lo absurdo pueda ser tratado con naturalidad como si efectivamente estuviésemos frente a la comisión de un delito. Que como te está explicando la doctora, y todo el mundo, cualquier persona que tiene dos dedos de frente y que se haya detenido un minuto a analizar la situación, saben que la denuncia que presentó Nisman era un disparate, un disparate. Ahora, ¿por qué le damos tanta entidad? Esta es una pregunta que yo me hago muchas veces. ¿Por qué la sociedad tolera que tipos que son supuestamente prestigiosos, que tienen el poder de estar frente a una cámara de televisión, la pluma, viste Porque que por del ahí... otro lado tenés, Santoro, al gran cuco que es Irán. Entonces tenés una No, pero tragedia yo creo que que nos duele a todos. Sí, sí, no, pero- Por eso la gente lo banca, porque dice, Ojo, que bueno, igual a ver, investiguenlo, en el véanlo. medio, pero para mí, a ver, ¿Entendés? Irán... Utilizan varios está bien, temas. pero eso también es porque se banaliza la discusión internacional. Te quiero decir, Claro. Irán Obama cerró con Irán un acuerdo nuclear hace Lo 3 sabemos. años, o sea, cuando Nisman estaba vivo todavía, o sea, es... Pero quiero depende decir- quién lo haga, cómo lo califican. Yo creo que, a ver, más allá de Vos lo de pensás en la Nisman, que es gente una de todos los situación... A días. ver, pero con lo de dólar futuro pasa lo mismo, con lo de Nisman pasa lo mismo, o sea... Es tan burda la mentira que yo creo que mucha gente debe pensar que no pueden ser tan infantiles los periodistas como para sostenerla públicamente. Pero la verdad que cuando uno se pone a pensar, es un país es infantil lo que está pasando en la Argentina. O sea, la verdad, cualquier tipo serio del mundo que se sienta a analizar lo que estamos discutiendo acá, la verdad es que se caga de risa, hermano, porque absolutamente todas las operaciones jurídicas y judiciales en la Argentina son vergonzosas porque son evidentes. La denuncia de Nisman era evidente. Además era evidente que la presentó porque Cristina había tomado la decisión de rajarlo Estiuso de la CIDE, que era su propio jefe. Era el jefe, digamos, del señor Nisman. Lo de dólar futuro es una cargada directamente, ¿no es cierto? Le imputan a la presidenta de la Nación y a lo que compraron quedan libres. Lo de Ercolini, ¿no es cierto? Es un absurdo también. O sea, vas por donde vayas, se te ocurra, digamos, y tocas y hay pus. O sea, después agregarle todas las Y después Además, esa declaraciones. frase pertenece a este gobierno, ¿no? Donde apretás al bueno, pus. Sí, pero el PUS salpica y salpica a sí mismo. ¿Por qué? Porque todas las ollas que se fueron destapando conducen, en vez de la ruta K, a la ruta M. Y mágicamente se deja de hablar. En las valijas revoleadas del convento se dejó de hablar. ¿Por qué? Porque el mayor proveedor con el que licitó López era pariente del presidente. Los Panama Papers se acalló todo. Nadie sabe del fideicomiso de administración, nadie supo las declaraciones juradas, las incompatibilidades. Nadie habla que hay una causa en Alemania por lavado de dinero contra el presidente Macri. Valeria, Leandro, tengo que cortar el tema, No, es está bien. interesantísimo, pero tenemos que hablar de los docentes. Mañana Sí, un por paro. supuesto. Lo fajaron a los docentes, vamos a usar tu lenguaje. Lo fajaron a los docentes el día de hoy y hubo promesa de campaña. Realmente es algo muy doloroso, ¿no? Un pueblo educado no le conviene a nadie, ¿no? Insensibilidad, nada, pero además la insensibilidad de este gobierno, insisto con el tema del blindaje mediático. O sea, este gobierno sí que depende de las tapas de Clarín, porque la verdad, si no fuese por el blindaje mediático que tiene, todo lo que está pasando es absurdo. No solamente se dispara todo, sino que además es absurdo. Que en un país como este, donde lo que se tendría que privilegiar es la educación, se trate como se trate, no solamente a los docentes, sino a los investigadores del CONICET y a toda la gente que piensa, te da una pauta de cómo estamos viviendo. Estuvimos con investigadores el programa pasado. Muchas gracias. Gracias a Señores, vamos